Hoy vamos a desentrañar una historia que parece casi increíble. Cómo un pequeño movimiento, surgido en un rincón del mundo, terminó convirtiéndose en una fe global. Vamos a explorar lo que se conoce como la tormenta perfecta, esa combinación de factores históricos que preparó el terreno para que todo esto sucediera. A ver, pensemos en el punto de partida. El enigma es tremendo. La misión que tenían los primeros cristianos parecía francamente una locura. ¿Cómo es que un grupito de gente común y corriente, sin poder, sin dinero, sin ninguna influencia, cómo lograron transformar un imperio de pies a cabeza? Y es que, seamos claros, no eran la élite, no eran grandes pensadores ni tenían contactos en las altas esferas, nada de eso. Si uno lo mira fríamente, sus chances de éxito eran, pues, casi nulas. Pero lo lograron. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo? Bueno, para empezar a armar este rompecabezas, el primer factor clave no tiene que ver con el mensaje en sí, sino con el escenario. El mundo en ese momento era un tablero de juego preparado, y quien lo preparó fue, ni más ni menos, que el Imperio Romano. Para entender esto, hay que mirar un poco hacia atrás. Roma venía de un siglo entero de desangrarse en guerras civiles terribles, brutales, pero de repente, en el año 31 a.C., la victoria de Augusto lo cambia todo. De la noche a la mañana, arranca una era de paz y estabilidad como nunca antes se había visto. Y esta estabilidad política, la famosísima Pax Romana, fue, por así decirlo, el hardware necesario para que una nueva idea pudiera instalarse y ejecutarse. Piénsenlo. Con los ejércitos controlando las fronteras, adentro del imperio se podía viajar. La gente, y sobre todo las ideas, podían moverse con una seguridad que era totalmente nueva. Pero no solo era paz. Roma construyó una infraestructura física que era, de verdad, una maravilla de la ingeniería. Una red de calzadas, de caminos que conectaban cada rincón del imperio. Esto fue clave. Para los primeros misioneros, esto significaba poder viajar de forma rápida y sobre todo segura. Ok, ya tenemos el hardware, la paz y las carreteras romanas. Ahora hablemos del software que corrió sobre esa base. Y no hablamos de tecnología, claro, sino de algo igual de poderoso, la influencia de la cultura y fundamentalmente de la lengua griega. Resulta que gracias a las conquistas de Alejandro Magno siglos antes, el griego koiné se había convertido en el idioma universal de la época. Era, para que nos entendamos, como el Internet del mundo antiguo. Esto fue importantísimo, porque eliminó de un plumazo las barreras de comunicación. Se podía predicar el mismo mensaje y todos lo entendían, desde Siria hasta Hispania. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque no solo era el idioma, los propios pensadores griegos ya habían, sin saberlo, preparado el terreno intelectual. Filósofos como Platón habían criticado duramente la religión tradicional, el politeísmo, mostrando que los dioses del Olimpo no eran precisamente modelos de conducta. Esto creó una especie de insatisfacción general, una búsqueda sincera de algo más, de una verdad más profunda. Esta situación creó una tensión muy famosa que un escritor llamado Tertuliano resumió perfectamente. Era la tensión entre Atenas, que representaba el mundo de la razón griega, la filosofía, y Jerusalén, que representaba el mundo de la fe, de la revelación. Eran dos maneras completamente distintas de entender la verdad que estaban a punto de chocar. Pero, ¿saben qué? Para la gran mayoría de la gente, ni la religión oficial del Estado, que era más bien un deber cívico, ni la filosofía súper abstracta de los intelectuales, nada de eso llenaba de verdad sus necesidades espirituales. Había un vacío, un hueco enorme en el corazón de la gente. Y en ese vacío, justo ahí, es donde entraron los llamados cultos de misterio. A diferencia de la religión romana, que era muy pública y formal, estos cultos ofrecían algo personal. Daban respuestas a las preguntas que de verdad importaban. ¿Qué hacer con la culpa? ¿Cómo enfrentar el miedo a la muerte? Si había algo más allá. Estaban saciando un hambre espiritual que la cultura oficial simplemente ignoraba. Muy bien, ya tenemos el escenario romano y el ambiente cultural griego. Nos falta el tercer y último ingrediente de esta tormenta perfecta. Una red social que ya estaba ahí, lista, perfectamente posicionada para que una nueva idea no solo llegara, sino que echara raíces. Hablamos de la diáspora judía. Durante siglos, las comunidades judías se habían esparcido por todo el imperio. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que en casi cada ciudad importante del Mediterráneo ya había una comunidad monoteísta, organizada y establecida.
Y el corazón de estas comunidades era la sinagoga. Ojo, la sinagoga no era solo un lugar de culto, era un centro social, una escuela, casi una incubadora de ideas. Y lo más interesante es que no solo atraía a judíos, también se acercaban muchos no judíos, gente curiosa, atraída por esa idea de un solo Dios y una ética tan clara. Pero aquí había un pero bastante grande. Para alguien que no era judío, convertirse del todo era complicado. Había requisitos como la circuncisión o seguir unas leyes de alimentación súper estrictas. Y estas eran, para la mayoría de la gente del imperio, barreras culturales gigantescas. Y aquí, justo aquí, está uno de los puntos más cruciales de toda esta historia. El cristianismo llega y mantiene lo más atractivo del judaísmo para los de afuera. La idea de un único Dios, la ética, pero quita de la ecuación todos esos requisitos culturales. Y de repente, ¡boom!, el mensaje se vuelve infinitamente más accesible para todo el mundo. Entonces, recapitulemos un momento. Tenemos estas tres fuerzas históricas gigantescas: el poder unificador de Roma, la cultura universal de Grecia y la red global del judaísmo. Veamos ahora cómo todo esto chocó y convergió para crear, de verdad, la tormenta perfecta. El resultado es lo que muchos historiadores llaman la preparatio evangélica, o sea, una preparación para el evangelio. Es como si la historia hubiera puesto todas las piezas en su lugar. Las carreteras romanas pusieron la infraestructura, la cultura griega puso el idioma universal y ese vacío espiritual, y la red de sinagogas judías ofreció las primeras comunidades, el terreno fértil donde la semilla podía empezar a crecer. De hecho, un historiador muy importante, Adolf von Harnack, lo dijo de forma muy directa. Señaló que el cristianismo le debía muchísimo a la tradición judía, tanto que casi parecía una continuación de la propaganda judía. Pero él mismo añadió el matiz clave. Si uno lo ve solo así, se está olvidando de la figura central que lo cambia todo, Jesucristo. Entonces, el punto fundamental de todo esto es que esta historia es un ejemplo brillante de cómo los grandes cambios históricos no dependen solo de una idea poderosa, sino de que esa idea llegue en el momento justo, cuando el mundo está preparado para ella. Y esto nos deja con una pregunta final para pensar. ¿Puede una gran idea, por buena que sea, triunfar si el mundo no está listo para escucharla?